viene de reunirse con Alberto Fernández, con los empresarios y del G6, digamos, y un grupo de personas, diría, importantes de la ciudad y de la provincia. ¿Qué impresión tuvo? ¿Alguna definición? ¿Algún dato especial del encuentro? Fue una reunión que surgió por inquietud de ellos también, de reunirse con los empresarios de Córdoba. El G6 aglutina a las instituciones más importantes de Córdoba. Y bueno, tuvimos oportunidad, nosotros aceptamos, porque obviamente nos parece que todos los candidatos a presidente debemos escucharlos y debemos sugerirles nuestras inquietudes y nuestras opiniones también, es nuestro deber. Así que creo que fue una reunión constructiva desde el punto de vista en que nosotros le manifestamos nuestras preocupaciones y también él nos manifestó sus puntos de vista, que tuvimos inclusive algunos intercambios de opiniones. Pero bueno, una reunión de 50 minutos no se puede hacer demasiado, ni él ni nosotros, pero creo que bueno, es una posibilidad de decirle a él lo que pensamos si él llegara a ser electo presidente y que las preocupaciones que tenemos como empresarios. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el empresario cordobés? ¿Qué le duele al empresario cordobés de este país? Nosotros creemos que hay un gran proceso de incertidumbre que se generó después de las elecciones PASO, con el triunfo casualmente del Frente de Todos. Esa incertidumbre se debe a que obviamente este partido que ha ganado, encabezado por Alberto Fernández y como vicepresidenta a Cristina Fernández, genera ciertas dudas sobre lo que van a hacer si es que ganan, digamos, las elecciones del 27 de octubre y asumen el 10 de diciembre. Esas dudas están basadas fundamentalmente en que ellos tienen antecedentes, como el partido kirchnerista que componen, antecedentes en el pasado que no fueron muy favorables para el país, para la economía y tampoco para los empresarios. Es decir, si bien hubo momentos de estímulo al consumo y de estímulo a la actividad económica, pero fueron estímulos artificiales que generaron cierta posición razonable o atractiva para las empresas, pero sabíamos todos que no era sustentable en el tiempo, ese estímulo artificial del consumo. Y una de las cosas que se dijo en esta reunión es que hay que tener mucho cuidado con el estímulo al consumo y el estímulo a la actividad económica desde el gobierno, desde la decisión política de hacerlo, porque hay que respetar el funcionamiento de la economía, y la economía hoy tiene un problema que es gravísimo, que es la inflación, y que el gobierno del presidente Macri estaba tratando con un proceso de disciplina fiscal y monetaria de reducirla y de ponerla realmente en una situación de más control, que se estaba logrando, pero con las PASO todo esto se desintegró. Y creo que el hecho de estimular el consumo y descuidar el proceso de control de la inflación es peligroso, porque es difícil acelerar y frenar al mismo tiempo en una economía. Es difícil controlar un proceso inflacionario sin cierto enfriamiento de la economía. ¿Cómo hacemos para frenar un proceso inflacionario? Estimulando el consumo. Imposible. Entonces esto lo tiene que saber la sociedad, y creo que el candidato a presidente por el Frente de Todos tiene que tener conciencia de esto, que él tiene que saber que es difícil esto y que va a tener que tomar medidas que van a ser difíciles para él y para el país, pero que son necesarias para lograr realmente encaminar el país hacia un proceso de estabilidad monetaria. Cuando nosotros consigamos la estabilidad monetaria, obviamente vamos a tener chance de conseguir un crecimiento sustentable y consistente con visión de futuro. A propósito de lo que usted dice, Manuel, de la estabilidad monetaria, digamos, Alberto Fernández se sintió muy cómodo con un dólar a 60 pesos, el dólar estaba en 47, digamos, eso de por sí es inflacionario también, ¿no? Por supuesto, si el proceso de desconfianza y de incertidumbre es inflacionario, porque la incertidumbre genera volatilidad en el tipo de cambio, y el tipo de cambio es un instrumento que realimenta el proceso inflacionario. Si el tipo de cambio se escapa hacia arriba, obviamente las empresas y los formadores de precios tienen que ajustar los precios en función de este nuevo tipo de cambio, ¿verdad? Es decir, va como señalando el camino, y eso es lo peligroso. ¿Qué falló a su juicio? Usted es un hombre de mucha experiencia.
en el gobierno nacional que llevó masivamente a la gente a votar al Frente de Todos, porque si saca el 47, 48% de los votos, no es solo un sector social, eso ya traspasa, ¿no? ¿Qué habrá pasado desde su punto de vista? Creo que el proceso de control de la inflación es doloroso. En todos los países lo fue. Y la lástima es que el gobierno del presidente Macri intentó hacerlo por un sistema gradual que no funcionó y perdió mucho tiempo. Y cuando tuvo que hacerlo de una forma más frontal, más severa, con una disciplina fiscal y monetaria más firme, le quedó muy poco tiempo para que se comiencen a ver los resultados. Y entonces la sociedad, obviamente, con un proceso en que se ajustan tarifas para evitar los déficits, y obviamente los sueldos no acompañan ese proceso de ajuste, le significa una pérdida de poder adquisitivo que se siente y duele, y obviamente es absolutamente comprensible. Pero bueno, lo que sucede es que es un proceso de un tiempo que hay que pasarlo, que no es muy largo, pero que cuesta un poco, y estas elecciones PASO se produjeron justo en ese momento, y la sociedad no estaba conforme con su nivel económico, con su situación, y generó un voto castigo. Pero después vino lo que vino, y bueno, la sociedad tiene que recapacitar, tiene que saber cuál es el verdadero camino. Uno trata de señalarlo, pero se sabe que en todos los países que se combatió la inflación hubo que pasar por procesos de ajuste que son medianamente dolorosos, medianamente difíciles. Está bien. Le preguntan mis amigos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? De esta reunión que tuvieron con Alberto Fernández y esta suerte de incertidumbre que manifestó usted sobre, en caso de que sea presidente, cómo va a continuar el camino, sobre todo en la economía, ¿quedaron con incertidumbres o con un panorama más claro los empresarios, usted en particular? Es muy difícil evaluar un candidato a presidente en campaña, porque a veces tratan de diferenciarse del actual gobierno y dicen cosas que a veces ellos mismos no están muy convencidos, pero obviamente que te diría que fue un proceso simplemente de nosotros reflejarle nuestras preocupaciones. Él nos dio algunos lineamientos y fue muy corto. Me parece que cumplimos el rol de los empresarios de advertirle algunas cosas que él debe tener en cuenta y debe priorizar en el caso de que asuma el gobierno en las próximas elecciones. Pero las dudas van a subsistir hasta que no se defina este partido realmente cuál va a ser el rumbo económico y político que va a definir. Si ese rumbo no es el que racionalmente y sensatamente la economía necesita, obviamente que va a haber incertidumbre. Esperemos que esto no sea así, pero por ahora aún está de esta forma. Bien. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hasta diciembre, digamos, bueno, se va a conocer quién va a ser el presidente, digo, que va a asumir en diciembre dentro de pocos meses, pero digo, para el sector empresarial, ¿cuáles son los desafíos? Porque sea cual sea el próximo mandatario, va a llevar un tiempo también acomodar esta situación económica. ¿Cuáles son los desafíos del sector empresarial cordobés principalmente? Creo que son muchos porque lo que se viene no es fácil, de ninguna forma, ni si gana uno o gana otro. Y creo que nosotros tenemos que prepararnos para acomodarnos a una situación difícil como la que estamos viviendo y que se sostenga un poco en el tiempo. Nosotros los empresarios lo último que podemos hacer es pedirle a los gobiernos medidas de asistencia, medidas artificiales, que nos den soluciones de cortísimo plazo, pero que no sean saludables para el país, porque en el fondo si nosotros le pedimos medidas que comprometan el equilibrio fiscal con visión de futuro, esas medidas van a dar alivio en el corto plazo, muy corto plazo, pero van a generar después desequilibrios en forma inmediata en el futuro. Por ejemplo, esta posibilidad de hacer acuerdos de precios, pactos sociales, son medidas que no conducen a nada, porque sabemos perfectamente que los acuerdos de precios son inviables. Pueden durar un mes, 2 meses, pero después, ¿cómo hacemos para salir de las presiones inflacionarias que generó ese acuerdo de precios?
Entonces también tiene sus traumas. Debemos concientizarnos todos que las soluciones no son fáciles y que debemos poner el hombro todos para salir de esta situación, ya sea con un gobierno o con otro. Y los empresarios tenemos que estar preparados para sobrevivir y poner ese hombro para que el gobierno no sacrifique las políticas de largo plazo por políticas de corto plazo que son demagógicas y que son saludables para todo el mundo, pero que son de corto plazo. La última, y le pido brevedad porque ya se nos termina el programa. Usted es un hombre del sector automotriz. ¿Las medidas que dispuso el gobierno incentivaron la compra de 0 kilómetros? Un poco sí, porque todo lo que son medidas heterodoxas que intervienen sobre los mercados, como por ejemplo fijar un cepo cambiario, ese cepo cambiario originó un tipo de cambio de contado con liqui que se fue más arriba, frenó la volatilidad del tipo de cambio oficial, que eso es saludable porque cuando los clientes ven que el tipo de cambio es muy volátil, se repliegan y no consumen hasta que no se aquieta el tipo de cambio o la inflación en general. Entonces se genera un cierto medida. Después el tema de los plazos fijos y que ha habido una corrida en los bancos, que eso se ha disminuido en los últimos días, que es una gran noticia, porque si no sería muy preocupante. También hace que haya recursos que la gente piense en disponerlos para consumos de bienes durables o para propiedades o para distintas cosas. Y esto también algo ayuda a la dinamización del consumo, pero son medidas circunstanciales y transitorias. Lo importante es que la recuperación venga cuando se consolide la estabilidad monetaria. Perfecto. Y esto va a generar confianza y va a generar inversión y va a generar otro ambiente en el país.